Hola, soy la facilitadora María Curiel y pues estoy aquí para generar este video con el cual pues ayudarles un poquito para que se les facilite más la realización de la primera actividad integradora de la semana 1 del módulo 3. Ya hemos revisado los recursos con los que nos vamos a basar para poder realizar nuestra actividad. Les recuerdo que algunos de ellos nos mencionan algunas cuestiones que pues les debemos de dar bastante importancia. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con dos textos que son totalmente diferentes porque tienen una intención distinta, porque los autores que lo escriben son distintos, tienen maneras diferentes de abordar los temas. En fin, tenemos una idea con la cual vamos a poder además darnos cuenta que aunque dos textos tengan intenciones distintas y estén realizadas en contextos diferentes, nos hablan de un mismo asunto y nos permiten darnos cuenta cómo un hecho histórico puede tener más de una perspectiva. Bueno, pues con esa antecedente nos damos cuenta que tenemos que trabajar en esta actividad 1 en lo que es una reseña comparativa. Vamos a recordar que la reseña comparativa tiene ciertas características que vimos en el módulo 2. En el módulo 2 teníamos que leer dos noticias acerca de un mismo tema y cómo estaban abordadas con títulos distintos, y recordemos que en la reseña comparativa es básico que tenga estos elementos estructurales. Empezamos por dar referencias bibliográficas de quién es el autor que le escribe, cómo se titula el texto que estamos analizando, en dónde se editó, la fecha, el número de páginas, etc. Con estos datos nosotros ya podemos trabajar nuestra reseña y bueno, irla complementando. Es muy importante que recordemos también que en la reseña el comentario, la opinión, es algo que distingue ese tipo de textos. Entonces, recordemos el esquema que vimos en el módulo 2. Básicamente, recordemos que la reseña comparativa debe de tener una porción que resume el texto que estamos revisando, pero también un comentario, una opinión. Si no tenemos estos dos elementos, no podemos decir que se trate de una reseña. Así es que pongámosle mucha atención a que nuestra actividad contenga una parte de resumen, pero también una opinión. Lo que vamos a reseñar son dos textos. Uno es La política agraria y el otro es La muerte tiene permiso. Con estos dos textos vamos a trabajar, pero vamos a irnos paso a paso. La actividad nos indica que empecemos por responder una pregunta, que es la que está aquí, a la cual no es necesario que le pongamos ningún tipo de investigación, solamente con lo que nosotros pensamos que sobre este tema, ¿sale? Para preparar nuestra actividad vamos a comenzar por incluirle una portada. Como buen estudiante siempre debemos de pensar en la presentación de nuestros trabajos o al menos unos datos de identificación, aunque ya sabemos que archivamos nuestra actividad con el nombre con el nombre que se indica. Nosotros debemos de considerar también siempre ponerle datos de identificación. Ya agregué por lo menos unos datos de identificación de la actividad, entonces pues es lo mínimo que vamos a hacer. Si nos es sencillo agregar portada, podemos agregarle entonces una portada.
Bueno, vamos a empezar por copiar la pregunta que tenemos aquí. La vamos a copiar seleccionando con botón izquierdo. Nos vamos a nuestro procesador de textos y le damos clic con botón izquierdo. Y fíjense bien en este detalle que ya he comentado. No copiamos con este primer, no pegamos con este primer botón porque me mantiene el formato de origen. Eso quiere decir que copia cosas que le van a quitar buena presentación a mi trabajo. Entonces elijo el último, que es solamente el texto. Entonces, como esa es la pregunta número 1, se lo coloco y bueno, la voy a responder, no en este momento, pero más adelante. Ya que he copiado la pregunta, es bueno que también ya prepare mi tabla. Entonces, como esta tabla no quiero que se copie también con el formato de fondo, veo que son 1, 2, 3 columnas. Ahora voy a contar las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 15 filas y 3 columnas. Me voy a mi procesador y en el menú insertar, déjenme que mueva un poquito este visualizador para que lo puedan observar. Aquí está. En el menú insertar nos va a aparecer la tabla para poderla agregar. Entonces voy a poner lo máximo que me dibuja aquí son 8, entonces le pongo 3 columnas y 8 filas, pero después le puedo agregar las que me faltan para que sean las 15. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí está la 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, para que me agregue todas estas más, las selecciono, le doy clic con mi botón derecho y le pongo insertar filas debajo. Ahora sí, ya tengo mis 15 filas y 3 columnas. Me regreso entonces a mi tabla y voy a copiar los textos que deben de ir en las columnas. Le damos clic, lo selecciono, le damos clic. Ahora nos vamos aquí a pegar. Fíjense cómo si pego con el mismo formato se ve muy mal. Si pego de esta manera me abarca una línea que yo no quiero. En fin, nos vamos hasta la última, que es la que me pone, bueno, puede ser esta, pero también me trae texto. Entonces ya veo que no me va a dejar copiar de todo junto. Entonces vamos a borrar esta y la vamos a pasar para acá. Listo, ya me quedó. Ahora voy a hacer lo mismo con mis datos de esta columna. Los voy a ir copiando o escribiendo, lo que se les haga más fácil, ¿no? Para mí es más fácil ir copiando, pegando. Me voy al siguiente y así sucesivamente hasta que terminemos, ¿de acuerdo? Copiando, pegando hasta que terminemos, ¿ok? Voy a empezar mi análisis de los dos textos para poder hacer mi reseña comparativa. Entonces, lo primero que tengo que identificar es quién o quiénes son los autores del texto. En el caso de La muerte tiene permiso, me doy cuenta que es Edmundo Valadez, pero al revisar todas las cuartillas veo que no tiene el año. Entonces me voy a mi buscador, escribo La muerte tiene permiso, el autor, y pongo año, a ver qué me aparece. Cuando hago esto me aparece esta información, me dice que Edmundo Valadez pues es una persona que nació en Sonora, en Guaymas, y que escribió este microcuento. Es un modelo del tipo de narrativa mexicana del siglo XX, ¿de acuerdo? Pero esta información vamos a leerla primero a ver si me dice
pues la información que yo ocupo. Me dice que La muerte tiene permiso es una de las obras mejor logradas dentro de la cuentística mexicana en el siglo XX. Me pone el lugar de nacimiento y muerte del autor, me pone cómo fue su infancia, su adolescencia, me platica que su juventud comenzó escribiendo, y bueno, me pone esta compilación de textos que muestra lo mejor de este autor, aparece en 1955. ¿Ok? Entonces ahora ya pude identificar el año de la escritura de este texto. Puedo ya llenar el año, quién es el autor, en qué fecha se escribió, y recuerdo o repaso mis recursos para ver qué tipo de texto es. Primero lo tengo que leer, aunque sea con una lectura superficial o de scanning o de skimming, para poder identificar cuál es el tipo de texto del que se trata. Este recurso, que se llama precisamente tipos de texto, me va a permitir identificar si se trata de un texto científico y académico, de uno literario o de uno periodístico. Cuando yo defina cuál de estos tres es, entonces ya podré escribir ese apartado, porque por ejemplo, si identifico que es un texto literario, entonces puedo poner que el propósito es estético o poético, y con ello ya puedo regresar para indicar aquí que el tipo de texto es, vamos a decir, literario. No es que esta sea la respuesta, es nada más para que ustedes vean cómo poder ir respondiendo, ¿sí? ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? Bueno, cuando vemos qué tipo de texto es, nos ayuda a identificar, pues, cuando se escribe literatura, qué es lo que pretende el autor, ¿no? Puede ser que quiera dar a conocer un hecho histórico, pero a través de o por medio de una novela. ¿A qué tipo de público se dirige? Pues se trataría de ver si el autor le escribe a niños o le escribe a adultos o a cualquier persona que se interese por ese tema, ¿no? ¿Cómo es el contexto o momento en el que se escribió? Fíjense que aquí pongámosle atención, porque como ya tengo alguna experiencia dando este módulo, me doy cuenta que en algunos puntos batallan más los estudiantes. El contexto, vamos a pensar en que si la obra se escribió en 1955, lo que yo tengo que hacer es revisar, y bueno, se escribió además en México, lo que yo tengo que hacer es revisar qué estaba pasando en México importante en 1955. Para eso me puedo auxiliar de una pequeña investigación. Escribiendo en Google acontecimientos importantes en 1955, puedo ver que pues lo que estaba pasando en la ciudad, ¿no? Me puedo fijar cómo estaban las cosas, si había crisis económica, si estábamos en una economía pues en un buen momento, pujante, si había ya no sé, buena circulación en la ciudad, en fin, puedo ir viendo más o menos cómo eran los sucesos que yo considere relevantes, y casi siempre pues tenemos que hablar de economía, de política, si estaba tranquila la ciudad, el mundo, el país, en fin, todo eso me ayuda a entender el contexto del autor. Reviso si el texto que estoy analizando tiene gráficas o estadísticas. Si no las tiene, así lo indico, no las contiene. Y regresamos a algún punto que vimos en el módulo 2. ¿Cuáles son las ideas principales? Yo les recuerdo que una idea principal es, en pocas palabras, cuando leo el texto, lo concluyo y las cosas que quedan en mi memoria, eso se puede decir, cuando lo puedo volver a relatar, eso se puede decir que es la idea principal del texto, solamente que no doy muchos detalles, ¿de acuerdo? Entonces,
Si yo leo la muerte tiene permiso y entonces empiezo a pensar en las cosas que se dijeron en el texto o como una práctica, digamos, se lo platico a alguien de mi familia, mira, acabo de leer La muerte tiene permiso. En ella sucede que, y entonces le platico a muy grandes rasgos lo que yo leí en el texto. Esa es la idea principal, la vamos cuidando que se vaya convirtiendo en un breve resumen, no le damos muchos detalles, lo escribimos aquí y esa se puede decir que es la idea principal. Idea secundaria sería todo lo que esté alrededor que sí da detalles de lo que estamos narrando como idea principal. Actores son las personas que se narran en esa historia. Todas las personas, si entra un general, aunque no aparezca su nombre, debemos colocar general. Y si aparece el nombre de los autores, de los actores que se involucran, así lo debemos poner. Aquí vamos a platicar qué acciones se describen en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué elementos nos permiten darnos cuenta de lo que sucede en ese hecho histórico? Porque les recuerdo, estos dos textos están basados en hechos históricos, solo que uno lo aborda desde un tipo de texto y el otro documento lo aborda desde otro diferente. Ahora, nos fijamos en esto. ¿Cuál es la postura que el autor tiene frente al suceso? ¿Cómo sabemos la postura del autor? Bueno, pues pensamos si el autor cuando nos está platicando, si cuando un autor platica algo que vio, nos hace notar si eso está él de acuerdo o en desacuerdo con lo que está narrando, ¿no? Muchas veces la narración se utiliza para manifestar el desacuerdo con lo que se estaba viendo. Entonces nosotros tenemos que entender si la postura del autor solo era divertir a quienes lean el texto, era ver la situación del texto desde un punto de vista cómico o si al contrario está denunciando con su texto lo que estaba pasando en ese México de ese momento, ¿no? Para que sea una reseña, recordamos, comparativa, tiene que ser resumen más mi opinión sobre el texto. No hay opinión, entonces no es una reseña, es un simple resumen, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a considerar entonces ya la opinión, ya no sobre del texto, sino qué opino sobre la reforma agraria. Y con ello, pues ya nos queda la mitad de la tabla. El otro texto sobre política agraria es un poco más largo y quizá nos parezca un poco más complejo de analizar, pero vamos a buscar la manera de hacerlo sencillo. Bueno, para empezar a trabajar con el texto La política agraria, pues reconozco que está bastante difícil identificar quién o quiénes son los autores cuando no se conoce pues el documento, porque si ustedes googlean la política agraria les va a salir bastante información, pero no de dónde proviene este texto. Así es que me voy a permitir ayudarles con esto. El texto, el nombre completo del texto se llama El predominio de las presiones políticas sobre un ensayo de racionalidad en las decisiones gubernamentales. Aquí están los dos autores que escriben este texto y si le seguimos con el documento vamos a poder identificar en qué año fue escrito la primera edición. Miren, por aquí la tenemos. También vamos a poder comprobar que sí, que de aquí proviene el documento que estamos trabajando. Miren, empieza el capítulo 4, se llama La política agraria, antecedentes. Entonces, pues ahora ya sabemos que de aquí proviene el
texto con el que estamos trabajando. Aquí está, es este mismo. Bueno, una vez que ya identificamos autores, nombre completo del texto, podremos un poquito investigar cuál es el contexto en el que se escribió esta obra, es decir, qué estaba pasando en nuestro país en el año en el que se escribe la obra. Y claro que los vamos a ir llenando estos datos aquí. ¿Quiénes son los autores? Ya sabemos de dónde lo vamos a tomar, en qué fecha se escribió, qué tipo de texto es. Nos regresamos otra vez al recurso si tenemos alguna duda. ¿Qué busca el texto transmitirnos con, o sea, para qué se hizo? Estos autores quizá podamos encontrar cuál es la intención con la que escribieron este texto, porque muchas veces en el prólogo se comenta pues qué se pretende, ¿no? Qué se busca con el autor con este tipo de texto. Entonces podríamos buscar en la introducción pues cuál es la razón, qué pretendían los autores conseguir pues comentando esto. Ahora, sé que les sigue pareciendo como que muy difícil leer este texto porque, bueno, son 16 páginas y pues se trata de que nosotros tratemos de identificar información importante. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un cuaderno y vamos a tomar notas. En primer lugar, vamos a hacer una identificación de cuál es el esquema del documento. Nos dice que va a hablar de cuáles son los antecedentes de la política agraria, ¿sí? Entonces, la historia comienza marcando que en 1910 empieza el movimiento revolucionario y que tiene un profundo contenido social, ¿sí? Entonces, vamos a ver que pues ahí está un dato importante, es el momento de la revolución, y ya con eso vamos a identificar que al menos en esta parte habla de estos antecedentes. Vamos a terminar de darle una lectura superficial, en donde no nos vamos a preocupar ahorita más que de ese dato importante de que surge a partir de 1910 y que después en esto me voy dando cuenta que se va desde tiempos anteriores a la conquista del México antiguo y va avanzando, platicando qué es lo que ha pasado con toda la historia agraria de nuestro país. Y sigue avanzando, eso es lo que dice. Entonces, todavía llego hasta este punto y veo que aquí ya cambia el tema. No, perdón, todavía no cambia el tema, hasta aquí. Ok, entonces, todas estas páginas anteriores vamos a tratar de resumirlas, o sea, de hacer un paso a paso, ¿no? No tengo que poner datos más que lo que es vital. ¿Cuándo inició? ¿Qué tantos cambios hubo en todo este tiempo con respecto a ese tema? ¿Sí? Entonces, cuando yo ya estoy registrando toda esa información que debe de ser muy breve, es decir, ¿qué se me quedó cuando leí desde el principio hasta este punto? ¿Qué se me quedó en la mente? ¿Qué es lo que recuerdo? Eso me va a ayudar a comprender que esa es la idea principal del texto. No necesito dar datos particulares, no necesito decir, es que en 1927 pasó esto y en el 34 pasó aquello, porque entonces nos vuelve a quedar un texto muy grande. Solamente vamos a mencionar que los antecedentes indican que todo empieza cuando en tiempos prehispánicos pasan cosas que hacen que las personas vayan perdiendo la tierra y va pasando esto y aquello y lo demás, sin necesidad de meter mucho los años ni nada de eso, ¿sí? Ahora, tomo nota de que hay un siguiente punto que dice problemática agraria. Entonces aquí vamos a ver cuándo empieza el problema agrario, ¿sí? Y en dónde se origina. Aquí está hablando de tierras del sur de Sonora y fíjense cómo el autor de La muerte tiene permiso también no es del sur, pero sí es del centro de Sonora. Guaymas está más o menos en el centro de Sonora. Y bueno, vamos a ver qué cosas platica en este breve
pedacito de aquí de problemática agraria hasta la página siguiente. Y solamente voy a hacer una pequeña nota de qué es lo que yo encontré más importante en esto. Si soy capaz de escribir en 3 líneas lo que encontré en esta sección, es fabuloso. Ahora, leo la Secretaría de la Reforma Agraria. Aquí me va a dar mucha información en donde pues tiene datos que seguramente me los puedo ir salteando porque no necesito saber con detalle cómo era la subsecretaría de planeación, cómo era la subsecretaría de organización. Entonces puedo mirar solamente el texto e irme saltando las partes que considero que no necesito para hacer mi reseña. Y sigo avanzando. Aquí ya hay un poco más de texto que ya no define cosas tan detalladas, entonces aquí puedo darle una mirada con más cuidado, saltarme unas cuantas textos, en fin. Y luego ya me voy a estas gráficas, las veo, las analizo. ¿Qué me dice esta información? Estas son cosas que normalmente nos saltamos y es una parte importante porque me permite interpretar cómo andaban las cosas en ese momento, ¿no? Aquí me dice por presidentes, va indicando cómo estaba, en qué periodo gobernaron y después cuántos meses gobernaron y cómo estaba repartida la tierra en ese entonces. Se beneficiaron muy pocos con Venustiano Carranza y sin embargo la mayoría se beneficiaron en tiempos de Luis Echeverría Álvarez. Bueno, pues con esto, chicos, creo que quedará suficientemente apoyada la actividad. Sin embargo, sí es conveniente de que trabajemos en ella. Déjenme nada más revisar que no pase por alto algo y que trabajemos con ella con tiempo, porque sí nos demanda no solo leer los recursos de la semana, sino además los textos. Así es que les invito a hacer su actividad con tiempo. Permítanme un momentito para revisar si nos queda algo pendiente. Bueno, retomo la siguiente pregunta, que es ¿qué información desconocías de la reforma agraria? Y cumpliendo siempre, por favor, para los facilitadores es muy importante cumplir con la extensión que se pide en la actividad porque estamos desarrollando nuestras habilidades de redacción. De 8 a 10 renglones, es decir, son 2 párrafos, ¿sí? Cada uno debe de tener de 8 a 10 renglones. Entonces, en general, la respuesta debe tener, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones, perdón, me estoy equivocando, es escribir en 2 párrafos, es decir, separamos nuestra respuesta y utilizamos de 8 a 10 renglones, pueden ser 4 y 4 o pueden ser 5 y 5, ¿de acuerdo? Y después que hemos terminado con responder esa pregunta, vamos a redactar una reseña comparativa en la que vamos a identificar semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que respondimos eso, nos vamos a la siguiente parte que podemos titular ya centrado, reseña comparativa. Y les recuerdo que la reseña empieza por dar los datos bibliográficos de sus 2 textos que van a analizar, pero no con formato de bibliografía. Espero haberme explicado, sino que se escribe a texto corrido. En el presente texto voy a mencionar las diferencias que encontré entre el texto La muerte tiene permiso, escrita por Edmundo Valadez en el año fulanito de tal, y La política agraria, escrita por los autores fulanito y perenganito en el año tal. Ambos textos, etcétera, ¿sí? Ahora, apóyense por favor con el recurso que se encuentra aquí.
Lo último que les quiero comentar es que en el recurso que se llama lectura y escritura, le vamos a dar clic, le damos a entrar. Ya lo hemos revisado, pero los invito a darle clic nuevamente en donde dice expresiones para escribir. Aquí tiene un hipervínculo en color morado que si le damos clic nos va a llevar a este recurso. Yo los invito a que este recurso lo impriman, lo tengan siempre a la mano. Es como los marcadores textuales que vimos en el módulo 2. También es buenísimo para ayudarnos a cómo empezar nuestros textos. Vamos a empezar siempre con para presentar nuestra información, nuestro texto, en este caso nuestra reseña. Podemos empezar con una frase como cualquiera de las que viene aquí, para empezar, en primer lugar, como punto de partida. La idea principal de esta reseña comparativa es analizar los dos textos, el de la muerte tiene permiso, escrita por tal, en fin. También podemos utilizar el propósito principal de este texto de esta reseña comparativa es establecer una opinión entre los dos textos que se analizaron o establecer el análisis de dos textos, etc. Asimismo, cuando estamos ya escribiendo, podemos cambiar de un párrafo a otro utilizando este tipo de frases que nos ayudan a decir cuál es nuestra idea o nuestro argumento. También cuando hacemos una cita, en este caso podríamos decir, según Valadez, cuando expresa la forma en que se manejaba tal y cual situación, entonces estamos haciendo una cita. Para relacionar también una idea con otra idea, aquí están estas palabras clave, ¿no? Y por último podemos concluir, siempre un párrafo tiene que tener introducción, desarrollo y conclusiones. Eso mismo tiene que aparecer en la reseña comparativa que van a entregar. Lo primero es la presentación o introducción, de qué se trata el texto, explicando que es una reseña comparativa y que va a comparar dos textos, los nombres de los textos, los autores de los textos, y después ya pasamos a un pequeño resumen de ambos textos en donde platicamos cuáles fueron las ideas principales que vamos a tomar de la tabla. Vamos a decir qué opinamos de cada una de ellas, porque para eso es una reseña comparativa, y vamos a cerrar nuestro texto diciendo en conclusión o en resumen o para concluir, y podemos volver a manifestar nuestro punto de vista. Bien, muchachos, espero que con este video de apoyo nos resulte sencillo realizar nuestra actividad. Éxito.